Muy buenas noches, compañeros y tutora. A continuación voy a aplicar la importancia del metabolismo secundario y sin antes decir que mi nombre es Wilmer Cantillo y estoy en el grupo con Johan y Daniela y Luis. Eh, por lo cual procedemos a explicar una de las 4 preguntas seleccionadas, entre las cuales está la primera, que es la primera, que es la pregunta 11, que hace énfasis acerca de que tenemos que poner una gráfica y explicar con fundamentación teórica el papel que juegan los flavonoides y los isoflavonoides en la señalización en la planta y en los rizobios en la fijación de nitrógeno. Bueno, el papel que los flavonoides presentan en la fijación del nitrógeno es muy importante porque todo se basa, en el sistema radicular de la planta. El sistema radicular de la planta, ella segrega flavonoides y los isoflavonoides, y estos producen una atracción química para los rizobios. Al ser atraídos por los flavonoides, los rizobios se juntan a las raíces y producen una enzima llamada lipoquitolisacáridos. Estos lipoquitolisacáridos forman la nodulación, y al formarse la nodulación se produce una reacción química que se genera una simbiosis, y de esta forma los flavonoides y los isoflavonoides intervienen en la fijación de nitrógeno de una manera simbiótica entre la planta y los rizobios. Por lo cual podemos decir que los flavonoides son la parte clave en la fijación de nitrógeno, la parte clave en la fijación de nitrógeno y de mucha importancia para que este proceso se dé. La segunda pregunta que escogí es la 14, que está aquí, y hace énfasis que consulte y explique con detalle cuál es el mecanismo por el cual la glicotransferasa realiza las transferencias de azúcar. Entonces, aquí puse GTS, que significa glicotransferasas. Eh, es un proceso bastante extenso esta fijación este proceso de transferir azúcar por medio de estas enzimas, que son las que comienzan por una molécula. Eso empieza por una molécula activa y una receptiva, que es la que intervienen en la interacción, y es producido por una enzima que se llama la glicotransferasa. Esto ayuda a que las plantas analicen si les hace falta azúcar, si necesitan azúcar, para que su desarrollo no se afecte. Cuando los niveles de azúcar están afectando a la planta, estas glicosiltransferansas ayudan a regular este proceso productivo. Y la otra pregunta que me toca contestar es: describa la ruta bioquímica del proceso mencionado, incluyendo el ácido chiquímico. Esta es la ruta, no sé si logran ver. Bueno, aquí hay fenoles, hay purinas. Esta ruta, la ruta más importante es la chiquimico, pero también tengo que meter una ruta que se llama acetato malonato, que es la unión del acetil-CoA con 3-de-molonil-CoA, que es una transformación de un beta policetoéster. El chiquimico, en relación con el fosfoonilpiruvato y la deltirosa 4. La importancia del chiquimico, que me pareció muy interesante, cómo ella produce una producción de ácidos aromáticos, como el córmico, como el químico, como el gálico y el probenzoico. Esta ruta es la encargada de sintetizar muchos. Los fenoles tienen una amplitud. Es muy amplio el tema de los fenoles en la planta,
y necesita transportarse. Y la Chiquimico es una de las más relevantes en cuanto, no es una, es la más relevante en cuanto al proceso de esta ruta de metabolización, de esta ruta que le permite a la planta desarrollar, potenciar su proceso, por lo cual es de mucho valor y es de mucha importancia que esta ruta intervenga en muchos procesos de la planta. La pregunta 16, que es la que refiere acerca de la importancia del café, de la nutrición en el café, el producto más necesitado para la producción de café. Voy a leer textualmente la pregunta. Dice, ¿cuál considera es el elemento nutricional que más requiere la planta de café y qué debe ser tenido en cuenta para su fertilización? Argumente su respuesta. Bueno, el ingrediente más importante en una planta de café es el nitrógeno. ¿Por qué? Porque el nitrógeno entra en todas sus fases fenológicas. Entra en la etapa cuando está en semillero, cuando está en almácigo, cuando está en producción, cuando está en floración, pero ahí en varios procesos. Lo más importante es el nitrógeno porque en las primeras etapas se necesita y en el desarrollo de su etapa, pero cuando ya está en floración, corrijo, la primera etapa nitrógeno y cuando está trasplantado tenemos que aplicarle fósforo. Una vez que ya entra en la fase de floración tenemos que aplicar nitrógeno con potasio. El nitrógeno es el que más influye en el color de su follaje y en la formación de frutos, que se le vea el brillo característico que el nitrógeno da. Por eso el nitrógeno es de mucho valor y de mucha importancia al momento de la siembra de café o del cultivo de café. Con esto doy por terminada mi presentación. Muchas gracias.